sencillamente. El asunto es que al estar buscando o los están presionando para que se unan a aquella parte de ahí. Usted sabe que todas las cosas se van a desarrollar, toda la plataforma de un gobierno mundial se está desarrollando desde allá para el resto del mundo, ¿verdad? De hecho, ahí se tiene que manifestar el anticristo, porque así es como la palabra lo dice. Entonces, el asunto es que hay una confusión, ¿verdad? De todo ello. Y así es, y obviamente esto crea un caos económico, eh, una incertidumbre económica en los países. Entonces, la pregunta es de alguien, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, porque el crear un caos de esa naturaleza hace años atrás, usted puede buscar declaraciones de los altos jefes de la Unión Europea y de algunos otros bloques económicos, hermano, que ellos dicen, a nosotros no nos interesa de dónde venga, si viene del cielo o si viene del infierno, aquel que va a ser el líder mundial. Esas son sus declaraciones. Y ellos dicen, no nos interesa, la cosa es de que va a venir a sacar a todos de esta situación que se está suscitando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se está pretendiendo hacer? ¿Hacia dónde va la situación? Pues ahí quedan varias dudas, ¿verdad? No hay una exactitud en todo esto, aparentemente, pero nosotros los que esperamos la venida del Señor Jesucristo, sabemos que esto va hacia un nuevo orden mundial. Eso lo han dicho y ya no es un secreto para nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué buscan? Buscan sencillamente hacer que estos países vayan y se sometan bajo esos bloques económicos, bajo esas coberturas, que obviamente al final lo que va a pasar es que se va a dar la manifestación del hijo de iniquidad. Porque así lo dice la Biblia, no porque yo lo diga. Entonces, yo no sé si usted ya me captó hacia dónde va la situación, ¿verdad? Y si esto está sucediendo ahorita, y esto no son pasos que se estén dando así para 2, 3, 5, 10 años. No. Son situaciones que se están dando en la actualidad. Y entonces, lo que sucede es que obviamente todo esto va a traer una recesión económica, o trae en sí misma una recesión económica, y a partir de eso, porque usted sabe de que la economía, el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra. Entonces, digamos, cualquier persona que se siente sin dinero, no es que hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, ¿no? Hermano, perdóneme, pero digamos, viéndolo fríamente, por así decirlo, ¿verdad? A una persona, no estamos hablando de nosotros, porque nosotros, nuestra economía es la economía del Señor. Nuestra economía y nuestra esperanza y nuestro todo viene de parte de Dios. Amén. Pero una persona que no tiene al Señor, ¿qué va a pasar? Pues obviamente, si no tiene, lo que va a buscar es incrementarse o meterse en el robo, en la violencia, etcétera, que está, ¿verdad? Obviamente, pero que va a aumentar, y la palabra del Señor dice que el aumento de la iniquidad, de la maldad se va a dar. Y no solamente en ese aspecto, pero es un aspecto que atañe a todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que, no es de esto de lo que le quiero hablar precisamente, pero tiene una relación con lo que le quiero hacer saber en esta noche. Y es que nosotros entonces, al ver esto, al ver cómo está la situación que está viviendo el mundo, en este caos al que lo están metiendo, usted y yo tenemos cada día que depender más de Dios. Usted y yo tenemos que buscar más del Señor.
Y claro, alguien podría decir, bueno, pero es que ustedes viven en Estados Unidos, no hay mayor problema. Eso es lo que pareciera, ¿verdad? Eso es lo que pareciera, pero usted sabe que esta situación va hacia la búsqueda del orden mundial. O sea, que haya un solo gobernante, ¿verdad? Así que los gobernantes le van a entregar a él, dice la escritura, le van a entregar a él todo su poder. Y eso no excluye esta nación, sino que incluye todas las naciones, ¿verdad? Ahora, nosotros obviamente no somos moradores de esta tierra. Somos habitantes en la tierra nada más, pero no somos moradores de esta tierra, según lo que la Biblia dice. Entonces nuestra mirada tiene cada día que incrementarse en las cosas de arriba. Poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, dice la Biblia. Entonces usted y yo debemos de buscar cada día estar más y más metidos en las cosas del Señor. Yo ya le he dicho que no es cuestión de que traiga su cama y sus colchas y que se venga a vivir a la iglesia, no, sino es que cada día nosotros vayamos buscando la presencia del Señor. Que cada día, hermano, nosotros podamos tener el anhelo, el deseo de esa búsqueda continua de Dios. Y lo que le voy a decir es bien tremendo, pero es muy cierto. Claro que el enemigo lo que va a tratar de hacer es poner u oponerse a esa búsqueda con cualquier situación. Va a tratar de estorbar su vida, no sé, tal vez algunos en un letargo o queriéndolos llevar más bien a un letargo o a una pereza espiritual. A otros, hermano, pues poniéndoles cada día de búsqueda una situación, ¿verdad? No sé, que les obstruya el poder buscar el rostro del Señor. Entonces nosotros tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que batallar contra aquello, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre, dice la palabra, sino contra huestes, potestades, principados y gobernadores de las tinieblas en las esferas celestes. Entonces usted y yo, hermano, este es el tiempo para que nosotros cada día más doblemos nuestras rodillas y le pidamos al Señor poder vivir la vida de Cristo. Amén. La vida de Cristo. La palabra del Señor dice que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? El sentir que hubo en Cristo Jesús fue clamar, dice la palabra, derramar sus lágrimas delante de aquel que podía librarlo, dice, de la muerte. Y habiendo escuchado el Señor por su obediencia, hermano, es que el Señor lo libró de la muerte. Habla de la segunda muerte, por supuesto, pero nosotros de igual manera entonces debemos de clamar para que el Señor nos libre de la situación venidera, de la ira venidera, y que nosotros seamos hallados y tenidos por dignos de poder ser arrebatados. Amén. Entonces, no es y lo que le quiero dejar marcado en su corazón es que, hermano, esto no es de años. Esto estamos hablando de que está pasando los días y los meses así, mire, rapidito. Y nosotros tenemos que estar atentos. Estas cosas que se están dando son en este momento que se están dando. Y lo que se va a suscitar es pronto. Por eso dice en la introducción del Apocalipsis, que es la revelación del Padre que le dio a Cristo Jesús y él se la envió a Juan a su siervo Juan a través del ángel. La Biblia dice para que entiendan las cosas que van a suceder pronto. Así dice ahí, pronto. Entonces nosotros tenemos que entender que esto va a suscitarse pronto. No pierda de vista el 14 de mayo o el 14 de marzo. Mayo es, ¿verdad? 14 de mayo. Donde lo que van a hacer es unificarse, unirse para dar a conocer o para ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer con la educación a nivel mundial?
Entonces, dése cuenta que todo esto va deprisa, deprisa. Entonces usted y yo de igual manera, cuando estemos viendo, dice la palabra, todas estas cosas que se están dando al unísono, a una sola, entonces levantémonos, levantemos yérganse, dice, pónganse de pie, alcen sus cabezas, porque vuestra redención está cercana. Entonces nuestra redención está cercana, hermano. Así que lo que tenemos que buscar es en todo esto, vivir la vida de Cristo, vivir la vida del Señor, continuamente, todos los días, buscar al Señor, buscar su vida. Entonces, con esto, yo quiero que continuemos viendo la vida Zoe, o la vida de Cristo, la vida de Dios, que nosotros necesitamos y que tenemos que buscar continuamente, y que tenemos que ir tras de ello todos los días de nuestra vida. Porque si nosotros vivimos la vida de Cristo, lo más seguro es que nos vamos a parecer a Cristo. Entonces, los que nos parezcamos a Cristo, el Padre va a decir, estos son como mi hijo, así que hay que llevárselos, hay que sacarlos de esta tierra. Recuérdense que la palabra del Señor, no sé si alguien me puede buscar en el libro de Hebreos, al final de Hebreos, me parece que es en el 12, ¿verdad? Hebreos, al final de Hebreos 11, cuando se habla de lo que le llaman la galería de la fe, al final de todo la expresión del escritor es que estos no eran dignos, o más bien, el mundo no era digno de tenerlos a ellos aquí. Como quien dice, estos no eran dignos, pero de estar en el mundo, sino que había que llevárselos. El mundo no era digno de ellos. Y también la palabra del Señor dice que el justo, su justo por la fe vivirá. Entonces, nosotros somos los justos de este final del tiempo. Amén. Entonces, tenemos que vivir, hermano amado, buscando esa vida de Dios, buscando esa vida del Señor, para que entonces nuestra fe, y tengamos muy en cuenta esto, la fe es la parte vital de nuestra vida. La fe es la parte vital de nuestra vida. ¿Por qué? Porque por la fe es que nosotros somos justificados. Por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. Por la fe nosotros somos reconciliados para con el Señor. Por la fe es que nosotros volvemos otra vez a la casa del Padre. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Fe. Eso es lo que necesitamos. Pero esa fe es precisamente lo que la vida de Cristo nos enseña a nosotros. A esperar las cosas que no se ven con la convicción de que van a suceder. Amén. Ok, leamos ese pasaje y luego continuamos. Ahí está. Amén. Dice en Hebreos 11:38, dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ok, si se da cuenta, cuando usted lee, pues tiene que leer todo el capítulo 11, pero habla de todos aquellos que nosotros le llamamos héroes de la fe. Pero lo que está esperando todos esos testigos que hoy están, hermano, puestos como espíritus, dice la palabra, hechos ya perfectos, que están en Sión, lo que están esperando es que usted y yo, que somos los últimos héroes de la fe, porque estamos en el final de los tiempos, también concluyamos y seamos sacados como héroes de fe. Que el mundo no sea digno de nosotros ya más. Pero para ser ya no dignos, es decir, que el mundo ya no sea digno de tenernos, nosotros tenemos que ser dignos de poder ser sacados. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a llegar nosotros? Si no es a través de ser dignificados. Y la manera de ser dignificados es que nosotros busquemos la estatura de ese varón perfecto que es Cristo a través de la vida de Cristo. Amén. Entonces, vayamos y avancemos porque el tiempo nos
nos consume. Juan 6:63 dice la palabra: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros, dice, que no creen. Entonces la situación es que el espíritu es el que da la vida. Y por eso es que nosotros nos tenemos que acercar y buscar cada día al Espíritu Santo de Dios, para que entonces Él nos pueda ministrar esa vida. ¿Cómo nos va a ministrar la vida? Pues a través de la palabra, porque el Señor lo dice ahí. La carne en nada aprovecha. Es decir, todas las obras de la carne en nada son provechosas, hermano. En nada son provechosas. Entonces lo que tenemos que hacer cada día es nosotros, pues, no solamente renunciar a ellas, sino que morir a ellas. ¿Haciendo qué? Buscando al Espíritu Santo de Dios, buscando la vida, buscando el contacto continuo con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra, buscando la palabra, leyendo la palabra, a través de la oración, buscando en la oración, obviamente, teniendo nosotros, hermano, comunión cada día entre nosotros también, y ya se lo voy a presentar por ahí. Que es necesaria nuestra comunión para poder buscar juntos, hermano, ese venir del Espíritu Santo. Recuérdese usted que en el capítulo 2 del libro de los Hechos dice que cuando todos estaban unánimes y juntos, entonces el Espíritu Santo se manifestó en medio de ellos. Entonces la situación es que nosotros, entre nosotros, debemos de buscar estar unánimes y juntos también para que la manifestación del Espíritu Santo se dé. Pero si entre nosotros todavía hay, hermano, hay diferencias y hay discrepancias, hay contiendas, pleitos, murmuraciones, perdóneme, pero entonces, ¿cómo se va a hacer manifiesto el Espíritu Santo en medio de nosotros? Digo manifiesto con poder, pues, ¿verdad? Porque está en nosotros, está en cada uno de nosotros. Pero la manifestación de su poder, y eso fue lo que les dijo el Señor: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el poder. ¿Verdad que sí? Ahora, ese poder es el poder dunamis que ya hemos hablado, el poder para hacer, para realizar las cosas. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar yo ese poder si no es en el momento en el que nosotros estemos como un solo, como en un mismo sentir? Que nosotros podamos estar en un mismo sentir. Me refiero, o a lo que se refiere más bien, en el estar unánimes y juntos. El unánimes es que podamos tener una sola alma. Eso es la palabra unanimidad. Pero esa sola alma es en la búsqueda de Dios. Pero hermano, mire, si alguien trae un diferente pensamiento que no sea el de buscar a Dios, entonces ya no hay... ya no hay esa forma de cohesión entre unos y otros, ya no hay tampoco esa manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, porque si digamos, yo a lo que vengo es a buscar al hermano que me cae bien, o a la hermana que me cae bien, o a cobrarle a alguien después del culto, o a tratar de ver si le puedo vender algo, o qué sé yo, a hacer cualquier otra cosa que no sea la búsqueda del Señor, incluyendo, por ejemplo, si usted viene para que lo vean que es el que mejor toca, el que mejor canta, el que mejor aplaude, el que mejor salta, el que mejor sirve, qué sé yo, lo que usted quiera. Si esa es nuestra motivación, perdóneme, no estamos llegando nosotros a poder potencializarnos entre unos y otros para hacer descender el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos juntamos para ser uno solo, para ir en pos de algo, en pos de una sola cosa, que es adorar al Señor, entonces, hermano, y que es servirle, y que es bendecirle, y que es exaltar su nombre, y que es buscar su palabra, y que es buscar que la manifestación de su Espíritu se dé, entonces nosotros vamos a alcanzarlo. Nosotros vamos a alcanzarlo. Pero mire,
yo sé que aquí no pasa eso, pero yo entiendo que este cuerpo se cansa. Yo entiendo que este cuerpo, hermano, manifiesta cansancio después de tal vez una semana laboral, ¿verdad? Fuerte. Pero si yo no me uno a mi hermano, si no hago un esfuerzo por unirme a mi hermano, sino que lo que hago es manifiesto mi cansancio. Entonces, perdóneme, pero ¿cómo puedo yo hacer que esa vida del Espíritu se manifieste? No lo estoy regañando, ¿verdad? Porque pues yo no he visto a ninguno. Creo que todos traen un buen ánimo. Pero hermano, ¿cómo se siente uno cuando de repente tal vez está uno ahí danzando, ¿verdad? Y todos los demás así? Solo viendo para todos lados y medio aplaudiendo, ¿va? Y tal vez los hermanos aquí, ¿va? Dicen, amén, y gloria a Dios, y aleluya, y cante y dance, las jovencitas acá, los muchachos acá, y lo que pasa es de que no nos dan opción para danzar. Pues si toda la parte de ahí atrás no hay nada. ¿Quién le ha dicho a usted que no puede doblar su silla y ponerse a danzar? Nadie, yo no lo voy a regañar, ni los hermanos tampoco. Al contrario, lo que van a hacer es que le van a ayudar y le van a mover la silla de por ahí para que no se tropiece. Pero a lo que voy es si nosotros buscamos en la vida del Espíritu, entonces se va a manifestar el Espíritu mismo. La palabra del Señor, ahí lo dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cuáles son las palabras que Él nos ha hablado? Todo lo que está aquí en la palabra. Esas manifiestan espíritu y vida en nosotros. Pero es necesario que lo busquemos continuamente. Amén. Y que nos esforcémonos, hermano. Fue lo que le dijo el Señor a aquel hombre, a Josué. ¿Se recuerda? Esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate. Hermano, repetidas veces, yo creo que como 5 o 6 veces se lo dijo. Esfuérzate, sé valiente. Entonces, hermano, ¿qué es esforzarse? Sacar fuerzas de donde no hay, correr una milla extra, ir más allá de mis fuerzas, eso es esforzarse. Entonces yo entiendo que usted puede venir cansado, pero ¿sabe qué? Si los hermanos están ahí y están danzando, pues mire, hermano, como dijo alguien, aunque sea el paso del elefante haga, hombre, ¿verdad? El paso del elefante es así, mire. ¿Verdad? ¿Usted ha visto a los elefantes en los circos? Así se mantiene, ¿verdad? Pero la cosa es, esfuércese. Y si no, pues haga el mate así de que está danzando, ¿verdad? Algo hay que hacer. Esforcémonos, porque en ello está la manifestación. Más bien, en ello está el que la manifestación del Espíritu Santo con la vida de Cristo se dé en medio de nosotros. Amén. Por eso es que de los que subieron al aposento alto, solo 120 se quedaron. Pero esos 120 estaban unánimes y juntos. No se trata solo de estar juntos, se trata de estar unánimes, de llegar a esa misma alma, a ese mismo deseo, de poder buscar las cosas del Señor y que la manifestación del Espíritu se haga en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que nos dé vida, para que vivamos la vida de Cristo. Por eso ustedes se dan cuenta que la palabra del Señor dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces lo que Él quiere es que todos estemos alabando al Señor. Amén. Y no que nos quedemos sin esa participación en la vida de Cristo. Ok, sigamos. Mire lo que dice Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, aquí hay algunas cositas que quiero dejarle en su corazón. El que oye mi palabra y cree al que me envió,
ese tiene vida eterna. Entonces, nosotros cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando leemos la palabra del Señor, cuando tomamos la palabra del Señor, hermano, debemos de creerle a la palabra del Señor. Seguramente que entonces nosotros vamos a entender que Jesucristo fue enviado por el Padre. Y cuando nosotros entendemos que Cristo fue enviado por el Padre, vamos a obtener esa vida eterna. ¿Por qué? ¿O a qué me refiero? A que, hermano, perdóneme, pero nosotros no tenemos por qué recibir un espíritu religioso. Si no se trata de venir a llenar una silla, no se trata de venir a llenar un espacio. No se trata, hermano, de que de pertenecer o tener una pertenencia a un lugar como que fuese un club social. Nosotros debemos de buscar la vida del Espíritu. Para eso es que el Señor nos ha llamado a nosotros. Porque mire, yo no sé si usted cómo ha concebido la vida eterna en algún momento. No sé cómo lo ha conceptualizado, no sé cómo lo ha imaginado, ¿verdad? En algún momento la vida eterna. Pero yo me imagino la vida eterna, hermano, con muchas cosas que hacer. Que no va a ser una cosa de que, bueno, todos vamos a estar en un gran templo, en una gran iglesia y todos aplaudiendo, terminamos, nos vamos cada quien para nuestro lugar y ahí, como dijo alguien más, con su arpa tocando todos los días y después otra vez cuando volvamos a reunirnos, otra vez y a alabar al Señor y así no lo vamos a pasar la eternidad. La eternidad es dinámica. La eternidad, hermano, es actuar, hacer, vamos a tener muchas cosas que hacer. Pero la situación está en que nosotros debemos de creer en esa vida eterna, de creer que Jesucristo vino y dio una palabra, hermano, para poder nosotros entonces empezar a obtener más bien de ello esa vida eterna. A veces, como que la gente le es más fácil creer a situaciones ¿cómo podríamos decirlo? De costumbres que a la verdad de la palabra. Va alguien por ahí y de repente pues está tal vez los señores de la luz o qué sé yo haciendo algún trabajo y pusieron su escalera ahí y ya pasa por debajo y uy, mejor me regreso porque dicen por ahí que pasar debajo de la escalera son 7 años de mala suerte. Pero viene la palabra y nos habla que nos da vida eterna, que nos da vida en abundancia, que los planes de Dios son de paz, de prosperidad y no de calamidad. Y eso no lo cree. Y eso le cuesta creerlo. Que si se cayó una cuchara, que si se cayó un tenedor, que si lo van a llegar a visitar, que unos que le van a cobrar, otros que le van a regalar. La gente cree en eso. Que si se le quebró el espejo, si que se le quebró el espejo se ve más feo, ¿va? Aparte feo, rajado, ¿va? Pero hermano, y en cambio si la palabra con sus promesas, mire, está comprobado que una cantidad de profecías extraordinarias que están ahí en la palabra se han cumplido. Pero la gente no cree. Solo en el Señor Jesús se cumplieron 300 y algo de profecías al mismo tiempo. Que los estudiosos de esas cosas dicen que sería, ahí dan un montón de datos, ¿verdad? Que es 127 y que le añadan no sé cuántos montones de ceros. Creo que son 250 o 300 ceros. Una posibilidad que se cumplieran en Cristo Jesús 300 y tantas profecías. Es decir, que en una sola persona se cumplan todas esas profecías que ellos le llaman predicciones. Sería como poner un número 127 y casi 300, 280 y tantos ceros más y que lea eso. De posibilidades, pues. Es decir, mi pregunta es, ¿cuánto es de posibilidades, hermano? Ni leerse el número se puede.
Pero en el Señor Jesús se cumplieron esas 300 y tantas profecías. O sea que definitivamente el Padre fue el que hizo la palabra. El Padre fue el que lo envió. Del Padre viene la palabra misma. El Padre fue el que envió al que tiene la vida eterna. Entonces creámosle. Creamos a su palabra. Creamos nosotros al que vino a darnos vida eterna, que es Cristo Jesús. No podemos seguir viviendo nosotros, hermano, una vida religiosa tan sin embargo y tan mediocre también, ¿verdad? No, hombre, si esto es cada día que nos acercamos, nosotros tenemos que salir con más anhelos de seguir en esto para vivir la vida eterna y salir viviendo la vida eterna. Porque la vida eterna, él dijo, yo les vine a dar vida abundante. Y también les vine a dar esa vida eterna. Entonces quiere decir que nosotros podemos estar viviendo. Y de hecho el apóstol Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Echa mano de los poderes venideros. O sea que nosotros podemos estar viviendo, echar mano de esas cosas si creemos que el Señor, que Dios ha enviado a Jesucristo para darnos esa vida eterna. ¿Dónde está contenido? En la palabra. En la palabra. La pregunta es, ¿cuánto nosotros leemos de la palabra? Porque a veces es más buscado por algunas personas, ¿verdad? Aquellos dichos, lo que le estaba diciendo, aquellas cosas, ¿verdad? Un libro esotérico, una situación de adivinanza, de todas las cosas que son ocultas, que en vez de ir a buscar la palabra del Señor, pierde la gente. Bueno, y voy a hablar de los cristianos, ¿va? Muchos cristianos pierden más el tiempo en estar en las redes sociales que en buscar la palabra. Y no le estoy tirando a usted, pues, ¿verdad? Cada quien se sabe, cada quien se mide. Cada quien sabe cuánto ha prosperado, cuánto quiere prosperar más bien en las cosas de la palabra. Amén. Ok, entonces dice, y no viene a y cree que me envió. Voy a volver a leer desde el principio. En verdad os digo que el que oye mi palabra y cree que me envió, al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Ahora, hay algo bien extraordinario en esto. Mire, vamos a ver si es aquí donde lo apunté. Lo voy a llevar acá. Vamos a ver. Creo que no fue sí. Vamos a ver. Volví a copiar ese mismo. Pero hay un pasaje en Primera de Juan. Vamos a ver. Déjeme salir de aquí un momentito. Voy a buscárselo. Así rápidamente. Hay un pasaje en la primera carta de Juan. Vamos a ver. Lo tengo acá. Tal vez si alguien me lo puede buscar. Es Primera de Juan. Vamos a ver, ¿es este? Sí, Primera de Juan 3:14. Si alguien lo puede buscar para leerlo, porque yo, vamos a ver, lo voy a copiar aquí. Perdón. Lo voy a copiar acá. Y se lo voy a poner en la diapositiva. De todas maneras, no va a salir igual, pero vamos a ver si lo voy a poner acá así rapidito, para que usted y yo lo podamos ver. Si lo tiene, léalo, por favor. Es Primera de Juan 3:14, dice, Sí. nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos.
Ok, entonces, aquí se lo voy a poner para que lo veamos. Ahí está, mire, no a colores y todo, ¿verdad? Pero es para que lo veamos nada más. Primera de Juan 3:14 dice lo que acaba de leer mi hermana. Pero quiero volver a la diapositiva anterior. Aquí dice que el que ha creído, ¿verdad? En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿cómo sé yo que he pasado de muerte a vida? Así, de esta manera. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué dice? Ah, bueno, entonces amar al hermano significa creer en la vida de Cristo. Amar al hermano, entonces, hermano, mire, el que, perdón, ¿verdad? Si hay alguno que no se congrega, pero pues le invitamos a congregarse, o alguno que no le gusta congregarse, o alguno que dejó de congregarse, hermano, hay que analizar por qué, para empezar, ¿verdad? Pero yo creo que una de las cosas es que, porque no ama a los hermanos. Entonces no ha pasado de muerte a vida. Es decir, no le cree a Dios que Él envió a Jesucristo. No sé si me entiende la relación que le estoy haciendo, pero ahí está muy claro. Entonces, porque hermano, mire, el Señor Jesús mismo les dijo a sus discípulos, yo me voy, les dijo, les voy a dejar al Espíritu Santo, ya clamado al Padre y aceptó para seguir, para continuar la obra que se ha iniciado buena. Pero yo me voy a prepararles a ustedes morada. ¿Para qué? Para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Porque ahí esa es la vida eterna, estar donde Él está. Pero ¿por qué dijo eso? Porque los amaba. Bueno, porque nos ama, pues. Entonces, yo quiero estar donde está la persona que yo amo o las personas que yo amo, ¿verdad que sí? Ah, bueno, entonces, los demás no, pero bueno, el asunto es que nosotros entendemos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, de la muerte a esa palabra vida ahí es la vida Zoe. Estamos hablando de la vida Zoe, la vida de Cristo. Porque la vida de Cristo nos enseña a nosotros que Él vino a amarnos. El Padre nos enseña, porque el Padre obviamente es el dador de la vida. El Padre dice que Él amó al mundo entero, al cosmos entero, y dio a su Hijo para mostrarnos su gran amor. Amén. Entonces, ahí lo está diciendo. ¿Cuál es la vida de Cristo? Que nosotros nos amemos. Amarnos a nosotros. Mire, hermano, nosotros deberíamos de decir, ¡ala, qué alegre hoy! Por eso, como le decía en un principio, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué se alegraba tanto David? Porque iba a estar con los hermanos, con los que amaba. Pero aquel que dice, otra vez a la iglesia. Bueno, vamos pues. Aunque hay hasta aquel hermano que me debe 20 pesos y nunca me pagó. Hay hasta aquel hermano que no me gusta cómo habla. Hay hasta aquel hermano, la hermano, perdónenme, ese no ha pasado de muerte a vida. Ese no conoce la vida de Cristo Jesús. En él todavía no está implantado. Y se recuerda que se lo dije en uno de estos días, hablando de la comunión que se tiene con los hermanos. Los que manchan, porque ahí dice, ¿se recuerda dónde está ese pasaje? Que cuando nosotros estamos en comunión con los hermanos, la sangre de Cristo está en medio nuestro y para lavar nuestras vestiduras. Y yo le dije en ese momento, le dije, eso me da la pauta de pensar que entonces todos aquellos que tenían sus vestiduras manchadas, que los mandaron a lavarlas a la gran tribulación, es porque no les gustaba la comunión con los hermanos. Tal vez si alguien lo puede buscar y lo leemos. Ponga la sangre de Cristo ahí, a lo mejor
ahí sale. Entonces, cuando nosotros, y aquí lo vuelve a repetir una vez más, ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a la vida de Cristo o a la vida de Dios? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y hablando de muerte, obviamente es esclavo del pecado. Porque el pecado, ¿qué es lo que produce? Muerte. Entonces quiere decir que lo que le gusta es el pecado. Por eso tampoco le gusta la comunión con los hermanos. Porque la comunión con los hermanos lo que hace es traer luz en medio de, porque lo que hablamos es la palabra. Entonces, obviamente, si no le gusta la comunión con los hermanos es porque algo chueco está haciendo. Algo está haciendo en obscuras. En algo está pecando. Entonces hay un porqué de aquello. Y ese no ha pasado de muerte a vida. Es decir, no ha pasado de la vida que tenía a la vida de Cristo. Y por lo tanto, entonces, esa persona tiene que ser llevada. En el caso del que llegue al tiempo de la tribulación, va a tener que ser pasado por tribulación. En el caso que le tocó dormir, aunque fue salvo, pero va a tener que esperar la resurrección hasta después, en el tiempo de la venida, de la segunda venida de Cristo visible. O sea que va a tener que seguir esperando ahí, reposando en su tumba, mientras que todos los demás estemos gozando de las bodas del Cordero. ¿Sí me doy a entender con lo que le digo? ¿Sí? ¿Alguien encontró el pasaje? ¿No? Es que no lo buscamos, hermano. No, pues por eso no lo encontró, de plano. No, no es ese. No es ese. Bueno, lo que lo busca. Sigamos acá. Mire, Juan 13, con respecto a lo que le decía ahorita. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era ¿qué cosa? Ahí está la situación. La luz de los hombres. Entonces aquí tenemos que ver nosotros la relación vida-luz. La relación vida-luz. Esa relación vida-luz, hermano, es la que se da cuando nosotros estamos en medio de nuestros hermanos, cuando tenemos esa comunión. Porque ¿de qué hablamos cuando estamos con los hermanos? Claro, yo entiendo que pues a veces se habla de la casa, del trabajo, pero en realidad, ¿cuál es nuestro centro para hablar? El Señor Jesucristo, la palabra misma, el verbo. Me gustó algo que leía cuando se refiere al verbo precisamente en los pasajes anteriores al 1 y al 3, que sería el 2, el 1 y 2, dice que el verbo estaba con Dios, era Dios, etcétera, ¿verdad? Hablando de Cristo Jesús. Entonces, ponen ahí esa relación. El verbo era Dios, y usted sabe que el verbo es la palabra, ¿verdad? Entonces dice, es como la palabra de una persona. Cuando usted habla, esas palabras, ¿de quién son? ¿A quién pertenecen? A uno mismo, a uno mismo. Entonces, cuando el Padre habla, ¿quién sale? La palabra, que es Cristo. O sea, le pertenece y es el mismo. No sé si me doy a entender con lo que le estoy explicando. Entonces, ahora yo lo que veo es que todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él, es decir, por la palabra, por lo que salió del Padre. Entonces, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, es decir, la comunión de los hombres. Era esa combinación de vida, o más bien era la vida misma, pero que lo que hacía era alumbrar porque era luz. Así que cuando nosotros estamos entonces, hermano,
en comunión unos con otros, lo que estamos haciendo, o que nos amamos por supuesto, entonces lo que estamos haciendo es atrayendo la vida por medio de la luz que es Él, que salió del Padre. Y es la palabra misma, porque la palabra es lámpara, la palabra es luz. Sí me doy a entender con lo que le digo, seguro. Entonces, hermano amado, nosotros necesitamos cada día estar más y más en esa luz, buscar más y más esa luz, porque esa luz lo que nos propicia a nosotros es la vida de Cristo. ¿Y cómo la adquirimos nosotros, esa luz? Claro, leyendo la palabra, escuchando la palabra, pero ¿sabe qué? Teniendo la comunión unos con otros, porque en esa comunión hablamos la palabra. Y eso nos da a nosotros luz, y eso entonces nos causa la vida de Cristo. Yo me preguntaba por qué el Señor vino, hermano, y bueno, usted sabe que a Él le llamaron maestro, ¿verdad? El reconocimiento primario que Él tuvo fue maestro, el magisterio. Y cómo no, si Él por 3 años y medio, hermano, más o menos, ¿verdad? Estuvo enseñando. Pero ¿qué hacía? ¿Se recuerda? ¿Qué era lo que Él hacía? Él salía y predicaba. Pero después de que predicaba, entonces agarraba a los suyos. Se llevaba a los discípulos, es decir, a los 12 y a los que estaban cercanos a Él. Y entonces se los llevaba aparte, hermano. Y ahí seguía enseñándoles en medio de esa comunión. Por eso fue que los llenó de luz. Porque les hablaba y les hablaba y les hablaba. Se recuerda que incluso los mismos apóstoles, los mismos discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, nosotros no entendimos la parábola del sembrador que acabas de decir. Pero todos los demás no quisieron eso. Solo los que se acercaron. Y entonces les dijo el Señor: vénganse, yo se las voy a explicar. Porque para ustedes es el reino. A ustedes sí les es dado que yo les hable de esto. O sea que no fue para todos. Por eso los todos, hermano, se mantuvieron en muerte. Es más, pidieron la muerte del Señor Jesús. Pero los discípulos no. Los discípulos, hermano, entendieron la vida de Cristo. ¿Cuál era la vida de Cristo? La comunión con ellos. El estarles hablando la palabra, porque eso les causó la vida de Dios en su interior. Cuando nosotros nos juntamos, cuando nosotros venimos a este lugar, cuando nosotros recibimos la palabra, cuando nosotros, hermano, platicamos, ahí surge la vida de Dios. A causa de lo que estamos hablando, de las palabras, obviamente de la palabra, ¿verdad? Que nosotros externamos. Cuando usted le dice a alguien: hermano, Dios te bendiga. Cuando usted le habla, y por eso le digo, cuando nos saludamos, le digo: abra su boca y proclame, declare una palabra de bendición para él o para ella. ¿Por qué? Porque en eso está su comunión y en eso está la vida. Usted causa vida. La palabra del Señor dice también que los dones que se nos fueron dados por el Espíritu, ¿para qué sirven? Para la edificación de la iglesia. Eso es para darle vida a la iglesia. Para darle vida a la iglesia. Pero si hay murmuración en medio nuestro, ¿qué causa? Muerte. ¿No fue lo que pasó con los israelitas, pues? Que los que murmuraron, esos les dieron muerte, literalmente. Pero es una sombra y figura para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es hablar, hermano, entre nosotros de esa vida. Y entonces se va a producir luz en nuestro interior. ¿Sí me doy a entender? Ok. No encontró nadie ese pasaje, ¿verdad? Bueno, ahí después lo vamos a buscar. La vez pasada me lo dijeron, pero a mí se me olvidó también dónde estaba. El verso 5 dice: y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Entonces, en esto tenemos nosotros que ver también. Aquella gente que no comprende es porque todavía está en tinieblas.
Y es necesario que pase de las tinieblas a la vida, que es en el Señor. Voy a ir, lo voy a dejar aquí, porque lo demás se lo quiero explicar de una manera más detallada. En cuanto a lo que nosotros debemos de dejar, o lo que la vida, la luz nos va a traer a nosotros, que dejemos, que ya no lo sigamos practicando. Pero vamos a platicar de eso después. Por hoy yo lo que quiero dejarle en su corazón es: busquemos la comunión. Busquemos la comunión. Busquemos la vida a través de la luz, que es la palabra del Señor. Mientras más usted y yo hablamos de la palabra del Señor, más va a ser la cantidad de vida que nosotros vamos a recibir cada día. Se recuerda que la palabra del Señor dice que hay hermanos cuando reunís, ¿verdad? Se habla entre vosotros, dice, cánticos, himnos, doctrina, etcétera. ¿Qué es eso? Hablar, palabra, se habla. Cuando usted y yo cantamos, ¿sabe qué nos ministramos? La vida. Porque la luz es la vida de los hombres. Cuando usted me permite que yo le exprese lo que la palabra dice, usted lo que está recibiendo es la administración de la vida. Cuando usted está cantando, entonces usted lo que está expresando es la vida a través de la luz que llega por lo que usted está hablando. Por eso es, hermanos, cuando se reúnan, que haya entre ustedes cánticos, que haya entre ustedes salmos, que haya entre ustedes himnos, que haya entre ustedes doctrina. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, para que entonces nosotros podamos adquirir la vida de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie un momentito y vamos a concluir en esta hora y vamos a darle gracias al Señor y le vamos a suplicar que Él nos ministre la vida de Cristo a través de la palabra, a través de la luz, a través de la comunión unos con otros, a través de lo que cantamos y expresamos cada día, en el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, suplicándote, Señor bendito, que seas tú el que nos ministre, Señor, la vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos, porque tu palabra, Señor, declara que el llegar a la mesa en aquel día, Señor, es con todos aquellos que hayan participado de la comunión unos con otros. Y nosotros entendemos también que la mesa en la que participamos, Señor, es la comunión unos con otros. Aquellos que tengan vida, aquellos que tengan luz, Señor, o que tengamos vida y luz, seremos aquellos que el Padre va a tomar para sí, por cuanto es el Padre de las luces, y por cuanto la vida de Cristo, que es el amarnos unos a otros, Señor, podamos estar delante de ti y ser llevados por el Padre a causa de esa comunión, a causa de esa luz, a causa de esa palabra, Señor, a causa de ese amarnos los unos y los otros. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias en esta noche. Por favor, Padre, sella tu palabra en nuestras vidas. Ministranos, Señor, te lo rogamos, y que siempre tengamos el anhelo y el deseo y alegrarnos con aquellos que vamos a la casa del Señor para alabarte, para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, y que nos podamos hacer uno solo, Señor, en el momento de la alabanza, en el momento de la adoración, en el momento, Señor, de la búsqueda de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias en esta hora. Bendice, Señor, por favor a cada uno, llévanos con paz, con bendición, y que podamos, Señor, recibir el descanso necesario para nuestros cuerpos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, después de este tiempo laboral que se ha tenido. Y aún al que le toca mañana, Señor, levantarse para ir una vez más a su trabajo, yo te ruego que le des la fortaleza en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Muchas gracias, Señor, por la comunión entre nosotros como hermanos. En el nombre de Jesús, llévanos con paz y bendición, Señor. Amén, amén y amén.